que ver con la cultura, que no discrimina. En cambio, la raza ha traído muchas tragedias a la humanidad, ¿no? El racismo ha sido tremendamente nocivo. Y cuando hablamos de raza en general, hablamos de una raza superior, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Hemos tenido mucha tragedia por el uso de la palabra raza, por lo tanto la idea de diversidad cultural, que es la que se aplica en la mayoría de los países de América Latina, tiene mucho más sentido, ¿no? Porque a la vez incluye también al conquistador, digamos, ¿no? Critica la conquista, pero también valora el aporte cultural que trajo España después del inmenso conflicto que fue la conquista, y uno valora mucho muchas cosas culturales que tiene España, desde Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Miguel Hernández, Machado. Es decir, eso no es el problema fue la forma en que se llevó adelante la conquista, ¿no? Claro. No hay un antihispanismo, quiero decir, no se trata de un antihispanismo de ninguna manera, sino de criticar la forma en que se llevó adelante la conquista, básicamente. Sí, te me adelantaste, Felipe. Yo justamente te iba a preguntar si para vos fue un encuentro de culturas o una conquista. Hay un poco y un poco, ¿no? Un encuentro es cuando vos decidís, ¿no? Encontrarte con alguien, cuando vos pactás un encuentro en igualdad de condiciones. Y otra cosa es cuando yo te impongo mi modo de ver, mi religión, mi lengua, mi costumbre, que desaparezcan las tuyas, que fue un poco lo que se conoce como un proceso de transculturación, ¿no? Es decir, de cambiarle la cultura a lo previo. Digamos, otra cosa cuando, bueno, acordamos entre los dos, intercambiamos saberes, que eso se dio en algunos casos, en algunas colonizaciones. Por ejemplo, la colonización galesa de la Patagonia tuvo esa característica de amigable, de intercambio de saberes entre los galeses y los tehuelches, por ejemplo, ¿no? Hay casos de convivencia entre gente que llega y gente que está en el lugar de manera preexistente. No fue el caso de la conquista española, particularmente de las primeras etapas de la conquista, ¿no? Bien, y no es un día para celebrar, ya todos lo sabemos, sino es de conmemoración, sí, y de reflexión también. Claro, porque América es un hermoso ejemplo de diversidad. Fíjate que de Alaska a Tierra del Fuego tenés miles de pueblos con distintas características, religiones, lenguas, cultura, arte, ¿no? Y creo que hay que categorizarlo, porque en las escuelas nos enseñaban, por ejemplo, que los pueblos originarios tenían artesanía, no arte, ¿no? Que en vez de lengua tenían dialectos, es decir, toda una cosa rebajada, ¿no? De categoría, y creo que es interesante poner en un mismo nivel a estas culturas con cualquier otra cultura, ¿no? Las culturas son válidas y además no son comparables, ¿no? Cada cultura tiene su característica específica. Bien, y cuando vos hablas de conquista, que es real lo que decís, porque un encuentro se pauta entre las dos partes o entre las partes que sean, una conquista no pide permiso, y justamente la cantidad de derechos, la conquista sangrienta, ¿no? Y la cantidad de derechos que se le han quitado a los pueblos originarios indígenas en aquel momento. Y cómo ha ido avanzando territorialmente. Sí, después vino una etapa un poco más interesante de asentamiento, donde apareció, por ejemplo, la instalación de universidades, la instalación de bibliotecas. En ese sentido tuvo una parte, la conquista española, interesante, ¿no? Pero bueno, siempre se trata del avasallamiento de pueblos preexistentes y la ocupación de territorios donde había gente antes, no es que no había nadie. América tenía 30 millones de habitantes, y muy concentrados en algunas zonas específicas, como por ejemplo Centroamérica o algunas zonas de América, como por ejemplo la zona andina, ¿no? Bien, contame, quiero hacer un poco de historia y con esto te libero. Cuando Colón llega a América, ¿sí? Que pisa suelo por primera vez, ¿es en Santo Domingo? No, es en Guanajaní, que es el actual San Salvador. Es parte del archipiélago de las Antillas, digamos, particularmente la zona de Bahamas, digamos, un lugar absolutamente paradisíaco, donde habitaban los arawaks, que era una comunidad muy pacífica, que los reciben muy bien. Hay un recibimiento, era gente muy hospitalaria, ¿no? Que en principio son muy bien recibidos, hasta que, bueno, comienza de parte de Colón la intención de esclavizarlos, de quitarle lo que tenían y todo eso. De ahí viene un conflicto de larga data que va a durar mucho tiempo, ¿no? Porque tampoco es cierto que los pueblos no hayan resistido, por supuesto que sí resistieron a la conquista, ¿no?